Si hay un término o palabra que se sigue repitiendo constantemente, sobre todo en situaciones de cambio, de incertidumbre, de falta de respuestas y de muchísimas preguntas, suele ser soltar. Y si bien yo he llegado a tener una relación un poco compleja, por así decirlo, con este término, me parece que es la manera apropiada de cerrar un año de tanto movimiento, de tanto cambio. Yo siento que seguimos diciendo los mismos términos una y otra vez, pero es porque este ha sido un año bastante importante, de alto impacto, que ha cambiado muchas cosas para muchos de nosotros, independientemente de cómo cada quien determine cómo se ven esos cambios, si los ven más positivos, si los ven más como no los escogí, fue lo que tocó. Pero el punto es que para este último episodio del 2025, el tercer episodio de la serie Cerrando e Iniciando, qué mejor que culminar este cierre desde el soltar. Espera que te espera y nada que llega. Entonces, este podcast es para ti. Yo soy Pamela Luna y esto es Esperando la Señal. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Yo soy Pamela Luna, su host, y esto es Esperando la Señal, en la tercera edición de Cerrando e Iniciando, nuestra serie en donde concluimos el año actual y abrimos el siguiente. Este es el episodio número 3. Este es el último episodio del 2025 con el que vamos a justamente cerrar este año. Y cuando me puse a pensar un poco en qué temática quería tocar en esta tercera cápsula, el tema de soltar me pareció ideal. Como les mencioné al principio, para mí el aspecto de soltar es algo a lo que le he tenido un poco de resistencia o un poco bastante en diferentes circunstancias, porque para mí es como el equivalente de cuando uno está en el pico del estrés y la ansiedad, y de eso también vamos a hablar en uno de estos episodios. Pero cuando uno está en esos momentos de alta tensión y el consejo o la respuesta que recibe uno de afuera, y sé que viene con las mejores intenciones, pero llega a ser el bueno, pero cálmate, y es como, eso no funciona. O sea, a una persona estresada no le digan que se calmen porque es lo último que uno quiere escuchar. Y para mí al principio era un poco así cuando yo escuchaba el bueno, tienes que soltar el no tener las respuestas, tienes que soltar el no saber a dónde va la cosa, tienes que soltar. Y para mí era así como, ¿cómo suelto algo que tiene tanto peso y tanta relevancia y tanta importancia en mi vida en estos momentos? Y eso se puede ver de mil circunstancias, pero específicamente en el 2025 eran tantas cosas, han sido tantas cosas sucediendo a la par. No es como que yo les diga de que, bueno, el 2025 fue específicamente sobre mudanza, o fue específicamente sobre cambios laborales, o fue específicamente sobre cambiar ciertas creencias o cierta manera de pensar o de trabajar el mindset. Fue de todo este cúmulo de cosas y me estoy quedando corta porque han pasado las mil. Sí, han venido escuchando el podcast, sobre todo en los últimos meses, yo diría de junio para acá. Estos son temas a los que ya les hemos dedicado bastante espacio. Si eres nuevo por acá, bienvenido a este espacio en donde hablamos sobre salud mental, mindset, emprendimiento y un poco del story time de mi vida y cómo diferentes experiencias se convierten en estas cápsulas, en estos episodios y en estas señales que comparto con ustedes en la esperanza, la finalidad, la idea de serles apoyo, compañía y ayuda en su camino, independientemente de lo que estén atravesando. Para mí, y para ponérselo muy brevemente, sí, este es el primer episodio del podcast que estás escuchando. Este ha sido un año de mucho cambio repentino, algunos que ya se veían venir, algunos más planificados, otros último minuto, y ha sido el cúmulo de cambio de estatus en cuanto a visa, el abrir un nuevo negocio con mi esposo, el cierre, el término de mi trabajo anterior, el mudarnos, el cambio de mindset que tocaba, y yo siento que aquí fue donde la parte de soltar se presentó de una manera un poco más fuerte. Al principio quizás a la fuerza y ya después el entender de que esto es lo que tocaba suceder, pero mucho también el soltar viejas creencias o el entender de que
por mucho tiempo venía pensando de cierta manera en cuanto a la abundancia, en cuanto al merecimiento, en cuanto al querer más, en cuanto a tantas cosas, y de alguna forma este cambio de vida, yo lo siento así, y como les digo, siento que fue el primera mitad del año versus segunda mitad del año se ve completamente distinta. Yo siento que fue un shift energético, mental, de vida, de circunstancias, de tantas cosas a las que todavía me estoy adaptando y me estoy permitiendo tomarme el tiempo que eso requiera mientras sigo accionando y mientras sigo actuando. Pero es el entender de que han pasado tantas cosas y muchas veces en todo lo que ha sido el 2025 para mí fue el no tengo las respuestas, no sé qué va a pasar. Si lo llevamos a un concepto un poco más macro, entendemos de que nunca tenemos todas las respuestas. O sea, nadie te puede decir a ciencia cierta qué va a pasar en los próximos 5 minutos, o mañana, o en un mes, o en un año. Entonces, si tenemos una mentalidad un poco más abierta en ese sentido, quizás tantos cambios de incertidumbre no peguen tanto, pero para alguien que por mucho tiempo ha tenido su sistema, su planificación y ha querido controlar prácticamente cada aspecto de su vida, llega a ser un choque muy grande cuando de repente tienes o sientes que tienes la vida pendiendo de un hilo. Y suena un poco exagerado, pero es el hecho de estamos en proceso de mudanza, mientras estoy en proceso de perder mi trabajo, mientras estamos en proceso de sacar una visa, mientras estamos en proceso de si esto no sale, cómo echamos todo esto para atrás, mientras también estamos en proceso de muchas de nuestras amistades se están mudando y eso también han sido ciertos cierres y ciertos duelos, por así decirlo, mientras estamos dejando una vida atrás de alguna manera. Han sido muchas cosas. Reconozco, me atrevo a decir que la mayoría en positivo, pero independientemente de si los cambios que se han dado en este año han sido desde la elección y desde la conciencia, conllevan ciertos ajustes, conllevan cierto proceso de adaptación y también conlleva el aspecto de cierres y de dejar atrás ciertas cosas, ciertas costumbres, ciertas identidades, ciertas maneras de llevar la vida o de pensar o de accionar. Y justamente en eso es que nos vamos a estar centrando el día de hoy, un 31 de diciembre, un último día del año, antes del inicio de lo que va a ser el 2026, que además, y esto lo hablamos en episodios anteriores, no en la serie, pero con nuestra última invitada del año, Katherine, a quien pueden encontrar como una mamá con magia en Instagram y en TikTok también. Estuvimos hablando un poco de la numerología de lo que va a ser el 2026 y es verlo desde, es un año 1, es un nuevo inicio, es como un reset. Entonces, ¿qué mejor punto de partida para un año que significa un reset para tantas cosas y un nuevo inicio, no solo porque es un nuevo año en general, pero específicamente siendo un año 1, siento que es el mejor momento para revisar qué dejamos atrás, revisar qué vamos a soltar, revisar qué cosas ya no nos funcionan, no nos sirven y lo que están haciendo es ser un peso, ser una carga innecesaria para nosotros. Ahora, quizás esta siguiente parte suene un poco obvia, pero yo reconozco que para mí no lo era, o al menos mi interpretación de lo que soltar significaba ha ido cambiando. Para mí yo siento que gran parte de la resistencia que yo solía tener en cuanto a este aspecto de soltar es que lo sentía como algo forzado, es que lo sentía casi como restarle valor e importancia a algo que para mí estaba siendo importante y hacerlo ver como que, ay, no es tan importante, suéltalo y ya, como que olvídalo, bórralo, eso no está pasando, como que sácalo de tu conciencia. Y para mí, el interpretarlo de esa manera me resultaba pesado, porque era como, yo no puedo soltar, porque para mí esto es algo importante en lo que yo estoy trabajando. Sea el tema de la mudanza, sea el tema migratorio, sea el tema de trabajo. Para mí, bueno, lo suelto y lo dejo y que alguien más, el Espíritu Santo, Dios, el universo, las energías lo resuelvan. Era como, no, yo tengo que estarme moviendo, yo tengo que estar accionando y yo tengo que estar haciendo para que las cosas sucedan. Entonces, para mí, es importante de que el punto de partida sea el entender qué realmente vendría siendo el soltar y qué no. Entonces, cuando mi interpretación de soltar estaba más alineado con el tema de
borrar el pasado o hacer que algo no importe o como que no prestarle atención o incluso con el tema de cierre de ciclos con personas. Hay amistades que quedan en este año, a lo mejor en tu caso te está sucediendo lo mismo o estás cerrando una relación o estás cerrando algún tipo de dinámica interpersonal con alguien más. Es el entender que eso no conlleva el perdonar a la fuerza, porque muchas veces también te dicen como que, bueno, pasa página y perdona. Es como, si alguien te lastimó, tampoco es que vas a poner la otra mejilla para que te cacheteen. Es también el entender de que, mira, esto duele, esto tiene cierto peso. Y no es el no te va a doler o hazte la vista gorda o no le prestes atención. Eso también era un contexto o un concepto erróneo que yo tenía en cuanto a el tema de soltar o el hacérsela fuerte, de que bueno, es que esto no importa. Para mí también un tema que yo relacioné por un tiempo significativo este año con el tema de la soltura era el tema de la resiliencia, a la cual también no le estaba viendo la mejor cara cuando por mucho tiempo me venían diciendo en diferentes contextos, es que tú eres tan resiliente, es que tú tienes tanto aguante, es que mira todo lo que tú estás pasando. Y es como, ya no quiero ser más resiliente, o sea, ya lo que quiero es descanso, no quiero tener que seguirla luchando. Y eventualmente logré entender qué era lo que realmente significaba el tema de la resiliencia y cómo no significa que uno no quiera que las cosas vayan más suave o más despacio, pero es ese valor y esa fortaleza y que otros lo están reconociendo en ti. Entonces, así como me tocó resignificar y entender qué era lo que realmente significaba, valga la redundancia, el tema de la resiliencia, también me pasó con el tema del soltar. Y eventualmente vine a entender que soltar, y aquí tengo, si estoy viendo hacia abajo es porque tengo algunos puntos que quiero asegurarme de no dejar por fuera, pero es ver el soltar primero desde el dejar de pelear con la realidad. Y yo siento que eso es algo tan complejo y tan pesado, de nuevo, en especial si como yo ha sido el tipo de persona que históricamente desea controlar todo, desea saber todo, tengo que tener todas las respuestas, tengo que tener toda la información, yo tengo que saber paso 1, paso 2, paso 3, plan A, plan B, plan C. Y no funciona así. Desafortunadamente no funciona así. Con esto no quiero decir de que ahora, por lo menos en mi caso, pasé al otro lado y nunca tengo un plan y yo voy dejando que la vida me lleve porque siento que no alinea conmigo en absoluto. Hay personas que quizás logren llevar un estilo de vida o un mindset, una manera de accionar de esa forma y se lo respeto y buenísimo porque estoy seguro que te estresas mucho menos que yo. Pero para mí ha sido encontrar ese balance entre tengo una idea de hacia dónde quiero ir, tengo una idea de cuáles son los pasos que yo puedo dar en pro de esto que quiero que suceda, pero también entender que llega un punto en donde se escapa de mis manos y ya ahí sí me toca soltar. Por ejemplo, con el tema migratorio. Una de las maneras o una de las formas en que yo aprendí a incorporar este aspecto de soltar fue ok, yo sé que está este trámite, hasta cierto punto nos toca, en este caso a mí y a mi esposo, dar ciertos pasos, recolectar ciertos documentos, enviar ciertas cosas, hacer ciertos pagos, gestionar cosas con la abogada, etcétera. Eso sí lo tenemos que hacer nosotros. Pero ya después de que tú enviaste todo, el tiempo de espera, lo que decían los agentes de inmigración, si te piden más evidencias, eso ya no queda de parte de nosotros. Ahí sí toca esperar, ahí sí toca ser paciente y sí también ahí sí toca o es recomendable soltar para que no se haga tan pesado el proceso. Lo mismo, por ejemplo, con el tema de la mudanza. Es, para nosotros poder mudarnos, primero teníamos que tener una idea de nuestro budget, ver a dónde eran las áreas que estábamos considerando, ver diferentes opciones de edificios, de apartamentos, cuáles son los pros, cuáles son los contras, en qué momento podemos hacer el tema de la mudanza, qué se requiere para la aplicación. Todo eso queda de parte de nosotros, pero ya una vez que tú submites esa aplicación y los documentos que requieran, la decisión que tomen o no quienes están encargados de aprobar a nuevos tenants queda fuera de nuestra capacidad, queda fuera de nuestras manos. Con el tema laboral, por ejemplo, está el hecho de, yo sabía que mi visa anterior terminaba a finales de junio, hice todas las gestiones posibles para poder conseguir otro permiso de trabajo que me permitiera continuar allí. Y cuando yo les digo que hice todo, créanme que hice todo lo posible. Me lo digo también en voz alta para recordarme, porque muchas veces también llegué a caer en esto de revisitar el pasado y que hubiera sido sí, y si hubiera hecho esto diferente, y ya ahorita vamos para allá también. Pero fue el entender de que
las decisiones que se tomaron o no en términos migratorios, en términos laborales de mira, ya no podemos extenderlo o no llegó este papel a tiempo o te tienes que ir, ya quedaba fuera de mis manos también. Entonces, en los diferentes contextos fue el aceptar la realidad de la situación. Esto es lo que está sucediendo, independientemente de cómo yo me sienta o no al respecto, pero esta es la realidad. Esto es lo que está sucediendo ahora. Y más allá de negarlo o más allá de ignorarlo, es acepto que esto está sucediendo, y aceptar que algo está sucediendo no significa que te guste, no significa que tienes que forzar una emoción de voy a estar feliz y agradecida porque esta es la manera como se están dando las cosas. No siento que tampoco va por allí, pero es el reconozco y acepto que esta es la realidad de la situación, esto es lo que está sucediendo, y ya a partir de ahí es preguntarme qué puedo hacer yo al respecto, qué pasos puedo yo dar para intentar que el resultado final se acerque lo más posible a lo que yo quiero, y hasta qué punto es de mi parte y hasta qué punto ya ahí sí me toca soltar porque no depende de mí la respuesta o los próximos pasos. Otro aspecto en cuanto a soltar también tiene que ver aceptar que algo terminó aunque no te guste, y fue exactamente lo que a mí me sucedió, por ejemplo, con el tema laboral. Si bien, y esto ya yo también lo he dicho en otros episodios, yo sabía que yo me quería ir de allí desde hace bastante tiempo, como 1 año y medio, por mucho tiempo acepté, por así decirlo, bueno, mi visa depende de este trabajo, y realmente fue un trabajo que me dio muchas oportunidades, mucha flexibilidad, recursos, entonces lo aproveché todo lo que pude, lo agradezco hasta el día de hoy, no me arrepiento de nada, pero ya cuando llegó el punto de va a terminar, a pesar de que era mi deseo que terminara, no era ni en el momento ni en las circunstancias ideales, por así decirlo. Y cuando sucedió yo tuve mucha frustración y mucho enojo y mucho estrés. No digo que cada tanto no lo recuerde o tenga cierto impacto en mí, pero definitivamente al principio fue algo de que yo estaba negada y yo era como, tengo que seguir viendo las maneras de yo poder volver y de yo poder solventar esto y tengo que ver cómo hago, y eventualmente es como, amiga, no puedes hacer nada, se escapa de tus manos, tú no eres quien toma estas decisiones, acéptalo, así no te guste, velo desde el punto de que tú también querías esto y ahora ve qué pasos puedes tomar en pro de sea otro trabajo corporativo, sea de otra manera de monetizar tus habilidades, sea de meterte mucho más de lleno en lo que es tu negocio, sea explorar otras vías creativas, independientemente de lo que decidas hacer, pero el poder empezar a avanzar en otras vías inicia desde la aceptación de lo que está sucediendo. Así no sea algo que nos guste, ese cierre, ese fin, ese término de algo. Luego está el aspecto de salir de este loop mental, lo que les mencionaba de que hubiera sido, sí, de revisitar la situación, de verla y diseminarla desde diferentes aspectos, desde si yo hacía esto antes y si tomaba aquel paso y si en vez de ir el plan A iba por el plan B. De que tenemos la capacidad de poder hacer eso, claro que sí, pero lo único que eso conlleva es el enojarnos con nosotros mismos, el frustrarnos, el perder tanto tiempo y energía que podemos estar dedicando a cosas que sí están bajo nuestro control o en nuestras manos en este momento y que nos permiten movernos hacia adelante. El ver hacia atrás solamente para autoflagelarnos internamente de alguna manera y autocriticarnos porque esto no sucedió o porque no hicimos o por esto, no va a cambiar nada. Puedes seguir volviendo allí una y otra vez, pero a fin de cuentas lo que pasó, pasó de la manera que se dio, en el tiempo que se dio, de la forma en que se dio y no lo podemos cambiar. Entonces, ¿por qué no utilizar todo ese tiempo, energía y recursos que sí podemos seguir invirtiendo en, ay, que hubiera sido sí, y en vez lo transformamos en qué puede ser, porque todavía el futuro no está acá. Todavía podemos tomar pasos en pro de ese futuro que queremos, esa nueva vida, ese nuevo trabajo, esa nueva dinámica, esa nueva relación, ese nuevo lo que sea que tú quieras. Ya cerró un ciclo, también es entender que eso abre espacio, si nos permitimos soltar, a que lleguen otras cosas, a que lleguen otras oportunidades, a que lleguen otras personas. Pero nos va a costar mucho más llegar a este punto de algo nuevo y maravilloso si seguimos estancados en el que hubiera sido sí.
Y por último, pero definitivamente no menos importante, es el entender que el soltar nos devuelve no solo tiempo, sino energía. Energía que, como les digo, constantemente, al estar tan enraizados en quiero sostenerme algo que ya no está, la demanda y el desgaste energético que eso conlleva es demasiado. Es el entender de que si yo me permito soltar desde la aceptación, desde la gratitud, desde el esto fue lo que sucedió independientemente de si yo lo quería o no, o se me hizo feliz o no, pero acepto que esto es lo que ya pasó y no puedo cambiar. Y ahora toda esta energía la voy a invertir en el futuro, en lo que viene, en lo que quiero. Ahora, muy posiblemente, luego de todo este preámbulo o esta primera parte del episodio, ya tú tienes en mente cuáles son ciertas cosas que deseas dejar ir, que deseas dejar atrás y que deseas soltar. Pero si aún en este punto tú sientes que hay cierta carga, cierto peso, pero no has logrado identificar qué es eso que quieres dejar atrás para soltar, para abrir espacio y para transitar este nuevo año en ligereza. Te voy a compartir ciertos aspectos o 5 en particular que yo siento que estaría bueno al menos darle una revisitada. Esto puede ser un ejercicio de journaling, esto puede ser una conversación contigo misma, esto incluso puede ser conversaciones con tu íntimo círculo cercano y ver cómo entre varios se dan feedback, se dan apoyo y se dan ideas de cómo pueden navegar este tema de soltar. Pero específicamente te quiero compartir 5 aspectos que recomiendo al menos dar una revisitada y ver si son de aquellos que en tu caso particular toca dejar atrás. El primero tiene que ver con versiones viejas de ti. Y esto para mí se enfocó específicamente en las identidades y las etiquetas. ¿Y por qué digo esto? Porque por mucho tiempo, sobre todo cuando ha tocado esas situaciones de networking o estás conociendo gente nueva y típico que siempre sale la pregunta de, bueno, ¿qué es lo que tú haces? Porque siempre la gente se enfoca primero, es como que en qué tú haces y en qué trabajas y si tienes un emprendimiento, un negocio. Y por mucho tiempo para mí fue identificarme como la psicoterapeuta. Es lo que tengo años haciendo, estudiando, certificándome en licenciatura, en trabajos, en tantas cosas, incluso a la hora de las mentorías que yo brindo, que de nuevo, si este es uno de los primeros episodios o el primer episodio que tú estás viendo del podcast, yo soy una psicoterapeuta que se ha transformado en mentora para emprendedores y multipasionales. Y básicamente lo que hacemos es tomar la psicoterapia, tomar el tema del mindset, tomar el tema de las creencias que tenemos y la manera de pensar para estructurar las bases de ti como emprendedor, como empresario, como dueño de negocio. ¿Cuáles son esas creencias limitantes que estás teniendo? ¿Cuáles son esas dudas o miedos? ¿Cuáles son esos aspectos que no te han permitido o no te están permitiendo avanzar en tu negocio? Y esto se puede ver de diversas maneras, desde tengo miedo a hablar a cámara y mi finalidad o lo que yo deseo es crear contenido, o me está costando el tema de monetizar mis servicios porque tengo estas creencias limitantes en cuanto al dinero y en cuanto a lo que mi trabajo vale o cuánto yo debería estar cobrando o no. De repente mi creencia limitante tiene que ver con cómo me permito salir de mi trabajo 9 a 5 y meterme de lleno en mi empresa, en mi emprendimiento. O por el contrario, a mí también me gusta el tema de la estabilidad y yo quiero poder llevar las dos por los momentos, que también es posible. Pero todo parte desde el mindset que tú tengas, todo parte desde las creencias que tú tengas, y eso es justamente lo que trabajamos con base en psicoterapia, no dándote una terapia directamente, sino trabajando lo que es tu mundo interno, para luego empezar a desarrollar un plan de acción acorde a cuáles son tus necesidades, ese próximo objetivo que tienes en tu negocio, ese próximo lanzamiento que quieres sacar adelante, si quieres lanzar tu podcast, si quieres mejorar tu storytelling o tu narrativa digital, tu creación de contenido, etcétera. Pero para mí este fue el primer año en mucho tiempo en donde cuando sale esa pregunta de ¿qué haces tú? O ¿en qué te desenvuelves? O ¿quién eres? Cuando salía el tema de psicoterapeuta, para mí era ya no estoy en este momento trabajando directamente como psicoterapeuta. Y así sea algo de que las personas no lo vayan a saber, pero para mí era sentir como esto ya no se está sintiendo
100% como mi identidad. Y es algo que me he venido cuestionando desde hace rato. Yo me sigo identificando como psicoterapeuta, ahora soy psicoterapeuta convertida en mentora, también he estado abriéndome mucho más a la parte de creación de contenido, como hace rato no lo venía haciendo, no solo para el tema de las mentorías, sino también en trabajo con marcas. Es una oportunidad que se me ha estado dando en el último par de meses, incluso en otras plataformas que no les estaba prestando tanta atención, y ahora hay la capacidad o la posibilidad de monetizar por estas vías. Entonces ha sido un poco este cuestionamiento de estas son las identidades con las que yo me he venido identificando y manejando por tanto tiempo, y de repente estos últimos meses del 2025 me han dado la oportunidad de ver de puedes tener otras identidades, o tus identidades actuales pueden cambiar, pueden modificarse, pueden mutar, pueden evolucionar, incluso algunas que quizás ya no son tus identidades y está bien que las dejes atrás. Entonces es importante, y yo sé que a veces cuesta, sobre todo si nos venimos identificando con cierta identidad por tanto tiempo, el dejarlo atrás. Pero me atrevo también a decir que en este aspecto es importante saber que está la parte de yo soltar esas identidades con las que ya no me relaciono, pero también el abrir espacio y co-crear nuevas identidades hacia afuera. ¿En qué sentido? Hay veces que hay personas que se quedan con viejas identidades tuyas, lo cual también refuerza bueno, pero la gente me conoce por esto y ya yo no me identifico por ello. Vamos a decir que yo empecé con el trabajo interno de ya esta identidad no va conmigo, pero la gente me sigue identificando con esto. También allí hay un poco de trabajo de cómo yo ahora puedo mostrar de cara al público o hacia afuera, vamos a decir, en un aspecto más de empresario, emprendedor, de tener un negocio, de tener una marca personal, de tener cierta identidad en redes, cómo ahora empiezo a hacer esta modificación. Y algo que me parece muy interesante es que justamente este ha sido el año que al menos yo a conciencia he identificado mayor cantidad de cambios de identidad a nivel narrativo, a nivel de ofertas, a nivel de tanto en los espacios digitales. Personas que por muchos años se venían identificando o venían con esta etiqueta de yo soy A, y este ha sido ese año de cambio de estoy explorando otra vena creativa, otra vía de monetizar, otro tipo de negocio que no va necesariamente ligado a lo que venía haciendo por tanto tiempo, y es ahora el cómo empiezo ahora a mostrar y a visibilizar esta nueva identidad. Y es un proceso, es como ir dejando capas atrás y ahora integrando nuevas. Y todo toma tiempo y todo es un proceso y toma paciencia, pero es el permitirte atravesar ese proceso a nivel personal de qué identidades estás dejando atrás y cuáles ahora quieres integrar, así como cómo comunicas estas nuevas al mundo. Después está el aspecto de la culpa por cambiar. Y yo siento que acá a mí también me pasó, y estoy segura que muchas de estas personas que les comento que han tenido este shift en cuanto a sus ofertas y lo que hacen, llega quizás un poco a existir esta culpa, sobre todo si estamos dejando identidades en las que soy bueno en esto, lo vengo haciendo por tanto tiempo, he invertido tanto tiempo, dinero, esfuerzo en instruirme como esta identidad o en alimentar esta identidad. La estoy dejando porque simplemente ya no conecto con ello, ya no es algo que quiero ser, pero hay una parte de culpa de que estoy dejando atrás algo que ha sido muy mío por mucho tiempo, que me ha brindado cierta estabilidad económica o que me ha brindado cierta relevancia o renombre. Y en este proceso de yo ahora incorporar una nueva identidad, a veces puede llegar a sentirse incluso como empezar de cero. Entonces hay esta culpa de, ¿será que estoy haciendo lo correcto? ¿Será que debería seguir transitando o seguir teniendo en mi kit esta identidad que he sido por tanto tiempo porque es lo que ya todo el mundo me conoce, es lo que se me da fácil, es algo que sé hacer funcionar? O por el contrario, la dejo atrás porque ya es algo con lo que no me identifico y porque quiero abrir espacio a nuevas identidades. Es normal que salga el aspecto de culpa en este proceso y es permitirnos reconocerlo, aceptarlo y trabajarlo. Luego también está esta idea de las relaciones o dinámicas que ya vencieron. Ya aquí estamos saliendo quizás no el 100% de la parte de emprendimiento de negocio, porque también a veces las dinámicas que ya no están funcionando puede ser con partners, puede ser con personas con las que inicié un negocio. Conozco personas que de hecho les sucedió este año de yo había empezado este negocio con alguien
y ahora estoy llegando a este punto en donde me doy cuenta de que ya esto no va para más, queremos tomar caminos distintos o ya yo no quiero seguir involucrada con esta persona. Pero también te puede estar pasando en un plano que yo siento que es mucho más común con amistades o incluso con parejas. Hay personas que este año, por decisión propia o porque la otra persona tomó la decisión por los dos, han visto el fin de una dinámica amorosa, de una relación de pareja. Es también transitar eso. Las de amistades, que yo siento que cada vez le estamos dando mayor visibilidad a esto porque así como hemos normalizado el duelo y el luto que conlleva terminar una relación de pareja, una dinámica romántica, las de amistades también llevan su luto, las de amistades también llevan su proceso de duelo y es importante visibilizar eso. Y es importante también entender de que a veces llegan a su fin y no porque pasó algo malo o no porque la otra persona sea mala, sino que sencillamente ya no estamos en la misma página, ya no congeniamos, ya no tenemos los mismos intereses, estamos en dos puntos completamente distintos de nuestra vida. Pasa. Interesantemente para mí, este fue el año en donde reconecté con amistades que hace unos años habían llegado a su fin o a su aparente fin. Y para mí al principio fue así como sentir también un poco esta culpa de debería estar haciendo más el esfuerzo porque ya tenemos tantos años de amistad y siento que quizás esta persona me necesite y si yo estoy decidiendo irme entonces estoy siendo mala amiga o mala persona. A veces también está bien ser empático y ponernos en los zapatos de la otra persona, pero igual de importante es preguntarnos qué quiero yo en esta dinámica. Y si ya tú tienes tiempo dándote cuenta de que esa amistad o esa dinámica se siente más como un peso, como un trabajo, que algo ligero, que algo de disfrute. Yo no digo que en las amistades no haya momentos complejos por navegar, sí sucede, pero sí es algo que ya de constantemente se siente como una carga y un peso. Está bien cuestionarte si quieres seguir allí, está bien cuestionarte si deseas poner fin a esa amistad. Y si esa es la decisión a la que llegas, no eres una mala persona. Y de nuevo, muchas veces no va a suceder porque la otra persona me hizo algo terrible o porque yo le hice algo terrible o porque es una mala persona. Sencillamente ya no congeniamos y no estamos en la misma página. Y puede llegar a pasar, como me pasó este año, con amistades que hace un año o un par de años yo pensé que era el fin, resultó ser una pausa y este año reconectamos estando en diferentes lugares, ambas partes con diferente mentalidad, con diferente perspectiva y ha hecho que sean reencuentros amenos, ha hecho que sean reconexiones muy bonitas. ¿A dónde va a llevar esto en el próximo año? No lo sé, pero también es mostrarte la otra cara de que hay veces que uno necesita una pausa, hacia el principio parezca el final, y hay veces que va a ser el final definitivo, y está bien. Luego hay otro aspecto que para mí me tocó en la parte de negocio y me tocó en la parte laboral y tenía que ver con las expectativas. Específicamente expectativas que no eran mías. Y yo siento que esto es algo que, así en este momento tú no hayas identificado una en particular que no sea tuya. Te recomiendo de corazón, sobre todo ahorita que yo sé que muchos estamos en la onda de empezar a hacer el vision board y establecer las metas del año que viene, cosa que me parece una actividad fenomenal. Permitirnos ver si cada una de esas metas, objetivos, incluso aquello que estemos colocando en nuestro vision board, es algo netamente de nosotros, es algo 100% por y para nosotros o es algo que yo lo estoy poniendo porque es lo que otros esperan de mí. Y les digo que a mí me tocó particularmente por la parte laboral, porque cuando llega este cierre de mi trabajo, mucho del feedback que yo recibí de personas muy cercanas a mí que se saben toda la historia de mis temas laborales, de lo que yo quería hacer o no quería hacer, de irme o no irme, etcétera, era bueno, ya se te cumplió, ahora sí te vas a poder meter de lleno en tu negocio, ahora sí vas a poder vivir 100% de esto y vas a tener la vida soñada, el típico vas a ser tu propio jefe. Y sí, al principio para mí llegó a ser un poco un motivante de, ok, este es mi momento, esta es mi señal, esto es lo que yo quiero hacer. La realidad resultó ser un poco más compleja de lo que pensaba, porque en mi mente era a partir del día 1 de que ya no estoy en mi trabajo, en el que yo tenía una buena remuneración y tenía cheque 15 y último, mi empresa, mi negocio tiene que reemplazar esto al 100%. Y todavía yo no estaba allí. Y para mí era mucho esta
presión de tengo que poder lograr estos montos o tengo que lograr esta cantidad de clientes o tengo que lograr este tipo de solidificación de mi negocio ahora mismo porque es lo que toca, porque como ya no tengo este otro trabajo y todavía estaba en el interín de la aceptación de la otra visa, no es como que podía trabajar en cualquier lugar, estaba bastante limitada en ese sentido, esta es la única vida que hay y es lo que toca y ahora sí nos tenemos que ir de lleno al 100% con el negocio. Eventualmente, después de muchas idas y venidas internas, me permití cuestionarme qué era lo que quería yo, independientemente de qué era lo que esperaban las personas de afuera o qué era lo que las personas afuera deseaban para mí. Y de nuevo, todo viene desde un lugar muy bonito, pero era el entender de que a lo mejor esto es lo ideal para alguien más y alguien más tiene el aguante y las ganas o tienen un sistema en donde por mucho tiempo el tipo de trabajos y el tipo de ingresos que han venido manejando no es tan estable o tan estructurado, sino que ya llevan este ritmo de resolver por aquí, resolver por allá. Entonces ya yo me voy de lleno a lo que es un emprendimiento, un negocio y ver cómo lo sigo levantando y construyendo. Para mí no digo que no lo quiera hacer y sigo trabajando en ello, pero también fue el reconocer y aceptar de que a mí me gusta mi estabilidad, porque es el sistema que yo he venido manejando de toda la vida. De toda la vida yo he tenido un 9 a 5, de toda la vida yo he tenido estos sistemas en donde yo sé cuándo hago clock in, sé cuándo hago clock out, sé qué días estoy en la oficina, sé qué días no, sé cuándo trabajo, sé cuándo no, sé cuándo recibo cheques, sé cuándo no, sé los días que tengo vacaciones, tengo ciertos beneficios. Entonces ese es el sistema que yo he venido manejando y a mí particularmente me gusta, a mí particularmente me funciona. Que a otros no, o que otros tengan la expectativa de que ya yo dejé eso 100% atrás, no significa que tenga que ser así. Y cuando me permití empezar a cuestionarme, ok, están las expectativas que otros tienen, ¿cuáles son las que yo tengo de mí? ¿Y qué es lo que yo quiero por y para mí? De repente el panorama se empezó a dibujar diferente. Y fue esta apertura a puedo tener ambos, como lo he venido haciendo desde hace unos 3 años, en donde tengo mi trabajo 9 a 5, corporativo, estructurado, que me brinda estabilidad, que me brinda tranquilidad, que me brinda todo esto que yo quiero. Al mismo tiempo vengo construyendo a mi ritmo y a mi manera mi negocio, en donde brindo mentorías, en donde co-creamos eventos presenciales, en donde brindamos workshops y experiencias digitales, en donde tengo el podcast, en donde hacemos creación de contenido y colaboración con marca, y he llevado las dos en paralelo y es la manera como a mí me ha funcionado en este momento o hasta este momento. Y permitirme aceptar eso es lo que me ha ayudado a alinearme más con qué es aquello que yo quiero por y para mí versus qué es aquello que quizás pensé que quería o sentí que debía querer, pero realmente no eran mis expectativas, sino la de los demás. Y el otro punto que ya lo mencionamos brevemente hace un rato, pero quiero volver a traerlo a la mesa, es el ¿qué hubiera sido si? ¿Es el debía haber hecho tal? O cualquiera de estas alternativas que pudieron haber sido, pero no fueron. Y como ya hemos mencionado anteriormente, vuelvo a recalcar el hecho de no podemos cambiar lo que ya fue. Independientemente de si lo que sucedió era lo que queríamos, no era lo que queríamos, logramos gestionarlo, se escapaba de nuestras manos. Lo más sano en este tipo de situaciones es el reconocer y aceptar. Y esto no significa que nos tenga que gustar cómo se dieron las cosas, pero sencillamente lo que estamos es aceptando lo que sucedió, aceptando el resultado, aceptando qué fue lo que pasó en su momento para así poder pasar página, para así poder soltar propiamente y poder enfocar nuestro tiempo y energía hacia el futuro, hacia qué es lo que puedo hacer, qué es lo que puedo gestionar y también qué es aquello que se escapa de mis manos, no queda de mí y suelto, pero que le permito ese espacio y esa energía de seguir hacia adelante. Y como en los episodios anteriores que ya hemos tenido en esta serie, les llegué a mencionar que quería hacer esta dinámica un poquito más tipo calendario de Adviento, de que cada día tengan un regalito o puedan participar por cierta oferta digital o presencial, etc. Esta vez no es la excepción. Y estoy testeando algo distinto. Básicamente la oferta va a estar integrada aquí y ahora en este episodio. La podemos hacer en conjunto
o puedes ir pausando este video o este audio dependiendo de donde estés viendo o escuchando el episodio, sea en Spotify, YouTube o Apple Podcasts. Pero básicamente lo que vamos a hacer es una actividad guiada en donde vas a poder integrar todo lo que hemos hablado hasta este momento sobre el arte de soltar, y qué mejor que para cerrar este 2025. Entonces básicamente yo te voy a ir guiando. Puedes, como te digo, irle poniendo play y pausa, lo vas llevando a tu ritmo, o puedes escuchar todas las instrucciones completas y hacerlo a tu tiempo. Yo te recomendaría, si está en tus posibilidades, tomar unos minutos para hacerlo hoy mismo, porque siento que le da un simbolismo muy especial a este cierre de año. Y básicamente esta es una dinámica o un ritual de cierre en donde vamos a hacer una carta de despedida, una carta de soltura y una carta para decir adiós a aquello que se va a quedar en el 2025. Entonces, primero les voy a explicar un poquito cómo va siendo la dinámica. Aquí les voy leyendo para asegurarme de que no se nos pierda nada, pero aquí son 4 pasos fundamentales, bueno, 5 en verdad, 5 pasos fundamentales muy breves que va a tener esta actividad para que puedas hacerla de la manera más alineada. Lo primero que vamos a hacer, y aquí si deseas hacerlo en este momento, te recomiendo poner pausa al episodio y buscar papel y lápiz. Si lo quieres hacer en tu journal, si es uno de donde después puedas arrancar una hoja o puedes un blog de notas, te recomiendo que sea en algo físico. Sé que muchas de estas actividades lo podemos hacer en digital y si es la herramienta que tienes en este momento, bienvenido sea. Pero definitivamente hay cierta simbología y peso energético cuando lo hacemos de forma tangible, cuando lo hacemos en papel y lápiz, en especial porque después vamos a deshacernos de este listado como parte del ritual. Pero lo primero que quiero que hagas es buscar papel, bolígrafo. Si quieres prender una vela, también lo puedes hacer. Quiero que tomen esto como una serie de directrices generales, pero que lo hagas a tu manera, que se sienta muy alineado a ti. Y el primer paso, lo que vamos a hacer es una lista de cierres. Básicamente, en una hoja, lo que nos invito a hacer es listar todas aquellas cosas que estamos cerrando y que estamos soltando antes de iniciar el día de mañana, el año 2026. Para darles algunos ejemplos, si no saben bien por dónde empezar, pueden iniciar su lista diciendo: en el 2025 estoy soltando. Hacen su lista, lo pueden hacer como bullet points, lo pueden hacer como párrafos. Pueden también colocar: hoy suelto la necesidad de, para cosas como más internas, la necesidad de controlar, la necesidad de querer saber todo. Hoy suelto la impaciencia, hoy suelto cualquiera de las variantes que deseen listar. O también pueden colocar: hoy dejo de cargar. Hoy dejo de cargar con expectativas externas. Hoy dejo de cargar con culpa por cosas que ya fueron. Hoy dejo de cargar con esta necesidad de querer cambiar un pasado o algo que ya fue. Y en vez decido enfocarme en lo que será. Como ustedes lo quieran listar, pero tomen un par de minutos y permítanse reconocer qué es aquello que durante los últimos 12 meses han venido cargando, ha venido siendo un peso innecesario y que están listos para decirle adiós. Ese sería el primer paso de esta dinámica. Luego el segundo paso viene con una carta de cierres, ¿no? Ya algo más formal. Lo primero, ese paso 1, quiero que lo piensen más como el draft, como el borrador en donde sencillamente estamos listando todo lo que viene a nosotros. Pero para la carta de cierre tienen 2 opciones. La opción número 1 es a una versión de ti, la versión que sobrevive, la versión que complace, la versión que aguantó de más, esa versión a la que básicamente le queremos decir adiós en el 2025. Le puedes dedicar esta carta, le puedes dedicar estas palabras. Si no y deseas hacer una diferente, tienes la carta a una etapa en particular. Por ejemplo, puedes hacerlo macro a nivel 2025 fuiste un año o una etapa o un periodo de mi vida que me dolió por esto, pero me enseñó aquello y te agradezco por tal. Es hacer consciente todo aquello que venimos cargando y mucho de lo que sucede, y aquí es donde viene integrado el pedacito de mindset, es que muchas veces hay tanto que
coexiste en nuestro subconsciente, coexiste en nuestra mente, pero está allí como que yo les diga, tratar de buscar algo en un closet donde tienen un poco de cosas y está allí, sabemos que está allí, pero no sabemos en dónde, porque no lo tenemos visible, no lo tenemos tangibilizado. Lo que hacen este tipo de ejercicios es traer a conciencia todo aquello que venimos cargando, que sabemos que medio que está por ahí enterrado, pero ahorita nos estamos permitiendo tomar una pausa de lo saco del closet, lo pongo enfrente de mí, te estoy viendo, te estoy reconociendo, te estoy validando, te estoy agradeciendo y a su vez te estoy permitiendo ya salir de mi vida. Ya te vas al bin de donaciones, te vas a la basura, te vas a donde correspondas, pero ya aquí no vas a tomar más espacio. Eso es básicamente lo que nos permiten este tipo de experiencias. Luego tenemos el paso 3, que es la parte de la liberación. Entonces, luego de que ustedes ya listaron todo aquello que se va a quedar, que van a dejar atrás a nivel personal, a nivel profesional, nivel interno, nivel externo, expectativas, etc. Listan todo. Luego escriben la carta a esa versión de ustedes que están dejando atrás o esas identidades que están dejando atrás o incluso el año mismo y todo lo que trajo consigo, que lo reconoces y le agradeces, pero también hay ciertas cosas que tú dices, ya esto se quedó aquí. Luego de que hagan todo eso, el tercer paso es la frase de liberación, o piénsenlo como el cierre. Ya después de que listaron todo eso, la despedida de esa carta, el cierre de esa carta es el agradecimiento. Te agradezco, te honro, te cierro, te suelto. Literalmente pueden poner esa frase tal cual, palabra por palabra, aquí se las repito. Te agradezco, te honro, te cierro, te suelto. Y lo pueden colocar como el final de esa carta con todo el sentimiento, con toda la intención, con todo el reconocimiento, o pueden hacer una variante de ello. El punto es que antes de tú terminar esa carta, le des ese significado o ese peso o esa energía de clausura, de cierre, de soltar. Ya después viene el paso 4, que es el acto simbólico. Ya hasta ahora ha sido más la parte de la escritura, el reconocimiento, el plasmar todos estos sentimientos, pensamientos y todo aquello que vengamos identificando y reconociendo en lápiz y papel. Y ahora viene la parte de el cierre como tal. Aquí pueden romper el papel, lo pueden botar, lo pueden tirar, pueden guardarlo en un sobre cerrado si es algo que a lo mejor tú dices, quiero revisitar esto en unos meses, no para volver a ello, sino para recordarme de todo lo que me comprometí a dejar atrás. Si tienen la posibilidad, o es algo que también les llame de manera segura, y esto me lo digo a una versión mía anterior que intentó hacer un ejercicio así, quemando una carta y casi quema la casa. No sean yo, pero si tienes la posibilidad de quemarlo de manera segura, lo puedes hacer también. Es algo bastante simbólico, pero la idea es que, así como les explico, al escribir, tangibilizamos y visibilizamos eso que está allí en el subconsciente de nuestra mente. Cuando hacemos este tipo de dinámicas, de ejercicios o pasos tangibles de estoy botando, quemando, deshaciéndome de, estos son acciones que le indican a nuestro cerebro y a nuestra manera de pensar, esto ya acabó, esto ya se cerró. Muchas veces es el pensarlo desde cuáles son pasos, actividades o acciones muy simples que yo puedo llevar a cabo que le van a enviar un mensaje directo a mi mente, en este caso de soltar, de cerrar, de decir adiós. Y por último, pero no menos importante, el sello final. Aquí la recomendación sería lleva tus manos al pecho e indica que estás a salvo en lo nuevo. Es el buscar alguna actividad de cierre que, si lo quieres dejar solamente en el ya rompí, ya boté, ya quemé la carta, lo puedes dejar allí y ya. Siento que para conectarlo un poco con esta idea de cerrar e iniciar, el último paso puede ser uno más desde la apertura a lo nuevo, desde estoy abriendo el espacio y desde estoy reconociendo que, aún dejando todo esto atrás, estoy bien, estoy a salvo, estoy tranquilo. Lo pueden hacer con ese pequeño y breve momento intencional de llevar las manos al pecho, estar en la conciencia del aquí y el ahora, respirar y hacer un poco de grounding. Si desean hacer algo un poquito más extenso, pero igual de intencional y de que tenga ese impacto de lo nuevo, la apertura, el inicio, pueden irse a ese journal y escribir acerca de la experiencia y lo que ahora
te prometes, con lo que te comprometes, a qué te estás abriendo, a qué le estás haciendo espacio para cerrar la actividad de una manera que también le indique a tu mente de ahora viene lo nuevo, ahora viene lo bueno y estamos abriendo espacio para mucho más. Y este último paso quiero que lo vean como más allá de algo tangible, llevándolo más a lo macro, es una intención. Y yo siento que el tema de las intenciones le podemos dedicar también un episodio quizás para inicios de este 2026, pero es esta idea de la energía que estamos poniendo hacia lo nuevo, hacia lo que viene y también el entender que a la hora de cerrar y sobre todo a la hora de soltar, de dejar ir, estamos haciendo espacio. Podemos volver nuevamente al ejemplo un poco más tangible de cuando tienes ese closet, sobre todo cuando estamos haciendo depuración y yo siento que a nivel energético lo llegué a experimentar recientemente cuando, pequeño segue aquí, pero antes de recibir visitas familiares por el lado de mi esposo, que justamente llegaron hace un par de días, tuvimos la oportunidad de salir de muchas cosas en el espacio físico. ¿En qué sentido? De donaciones que estábamos haciendo, envíos que estábamos haciendo a Venezuela, cosas que estábamos regalando, cosas que estábamos botando. Y fue algo de que yo siento que yo he venido haciendo un mayor trabajo de conciencia sobre el tema energético y sobre el tema de cómo se siente en mis alrededores, mis espacios, mi hogar, sobre todo, que es mi espacio más sagrado. Pero fue muy interesante volver a casa y que hasta mi esposo, que yo siento que quizás no es tan esotérico como yo, fue como wow, o sea, se siente distinto el ya no tener toda esa carga de todas esas cosas. Eso mismo es lo que nosotros estamos haciendo en nuestro mundo interno a la hora de soltar y dejar ir. Estamos abriendo espacio para la claridad, estamos abriendo espacio para lo nuevo, estamos abriendo espacio para recibir, estamos abriendo espacio para que lleguen más cosas. Piénsenlo incluso atándolo con todo el tema del vision board, la manifestación. Queremos más cosas, queremos nuevas cosas, queremos mejores cosas para el 2026, pero piénsenlo desde un punto de si tú quieres, por ejemplo, ropa nueva para tu closet, pero en tu closet no cabe un alfiler, ahí hay una discrepancia. Tú primero haces una limpieza, tú primero sacas lo que está viejo, tiene hueco, está manchado, ya no te gusta, ya no vas a usar, abres el espacio para poder incorporar la ropa nueva que te vayas a comprar o que llegue a ti. Es el mismo concepto en este sentido. Antes de poder traer cosas nuevas, personas nuevas, oportunidades nuevas a nuestra vida, primero hay que depurar, primero hay que limpiar y primero hay que soltar y dejar ir. Y con esto cerramos el episodio número 3 de esta serie, pero también el 2025, a pesar de que yo les estoy grabando esto unos días antes y todavía siento que quedan días y queda espacio para, pero acá le pongo la intención de reconocer todo lo que este año me dejó, me movió, me sacudió, me revolvió, me enseñó. La gratitud por todo lo que ha sucedido y siento que sobre todo el tema del agradecimiento, puedo que esto sea medio un inciso acá y no tenga necesariamente que ver con el tema de soltar, pero es una reflexión que he estado haciendo sobre todo en esta última semana. Reconozco, y para atarlo quizás un poco con el episodio, que este ha sido un año en donde quiero dejar atrás la queja. Y lo digo porque reconozco que en los últimos meses, a pesar de que han estado saliendo en su mayoría bien las cosas y han llegado oportunidades, personas, abundancia, han llegado muchas cosas buenas, a pesar de todo ello, reconozco que me he estado quejando mucho de tonterías o de cosas que no están saliendo o no han salido 100% como quiero o de respuestas que todavía me faltan, cosas así. Y estos últimos días, incluso hoy en particular cuando les estoy grabando este episodio, han llegado a mí diferentes situaciones, tanto de personas muy cercanas a mí como personas que se han atravesado en mi camino, por así decirlo, en estos días, que están teniendo situaciones tan complejas, incluso ahorita en cierre de año, que más bien uno está como que, bueno, ya las vacaciones, la Navidad y todo es bonito, que están teniendo unas situaciones bastante complicadas y yo siento que para mí ha sido si todavía te faltaban razones para agradecer y dejar de quejarte por tonterías, aquí voy a visibilizar ciertas situaciones a tu alrededor para que te des cuenta de que, mira, sabes que yo no tengo de qué quejarme. Y uno es consciente. También es importante reconocer que como seres humanos la queja es normal, pero definitivamente es una cosa que siento que he estado un poco más en la queja de lo usual
Eso es algo que yo personalmente me estoy comprometiendo a dejar acá en el 2025. Y una de las cosas que deseo incorporar más es la gratitud, porque definitivamente la energía de gratitud, y cuando les digo de gratitud, desde la cosa más simple de hoy me desperté, hoy estoy aquí, hoy abrí los ojos, hoy tengo salud, que uno dirá, bueno, pero eso es normal. Tenemos que dejar de tomar las cosas por sentado, por más simple que sean. Y por eso es que digo que la energía de gratitud es algo que yo quiero traer conmigo. Solamente quería hacer ese pequeño inciso antes de terminar y recordarnos que aún en un año tan complejo, caótico, de movimiento para muchos de nosotros, les prometo que también hay mucho que agradecer, mucho que aprendimos, muchas lecciones, muchas señales y hay muchas más cosas bonitas de las que quizás podemos recordar. Como un bonus, si les puedo recomendar, y esto fue una actividad que yo hice recientemente en mi journal y agradecí demasiado. Esto fue un tip que yo le vi a una creadora de contenido que decía que antes de sentarse a hacer su vision board, ella primero hacía un vision de lo logrado este año, como para tangibilizarlo y visibilizarlo. Para mí una variante que yo hice en una de mis últimas sesiones de journaling fue quiero agradecer y reconocer todo lo bueno que sucedió este año, así sean cosas simples. Y uno de los pasos que di fue irme literal al carrete de fotos de mi teléfono y me fui desde el 1 de enero del 2025 hasta ese día que escribí, que fue hace un par de días. Y habían pasado tantas cosas que se me habían olvidado. Y a veces son cosas hasta simples de, mira, me tomé el café con esta amiga que tenía años que no veía y fue una conversación tan amena. O tuve la oportunidad de ir a este evento que tanto quería. O tuve la oportunidad de recibir un mailer de una marca que me encanta. O pude hacer esta sesión de fotos. O lo que sea que haya sucedido. Pero a veces son tantas cosas que en el día a día se nos olvida o estamos tan enfocados, como les digo, en el tema de la queja, lo que no tengo, lo que no fue, que esto no salió, etcétera, que se nos olvida que por una que no haya salido como queríamos, hay 15 que sí, y no le estamos dando ese enfoque y esa energía. Así que esto también sea una invitación de reconocer más las cosas positivas, no desde la positividad tóxica y no desde el negar que hay cosas que quizás quisiéramos que salieran diferentes, pero es más el enfoque que decidimos tener, el mindset que decidimos desarrollar en cuanto a lo que creemos, lo que hacemos, cómo accionamos, cómo pensamos. Siento que eso es una clave muy importante para este nuevo año y en general en el día a día. Así que con esto vamos a cerrar este episodio de hoy, que nuevamente les acompaño, que estén viendo o escuchando, que sean parte de esta serie de 5 episodios. Oficialmente ya estamos en la mitad, este es el episodio 3 y también es el último episodio de podcast del 2025. Gracias por estar aquí, feliz año, que este 2026 esté lleno de tantas cosas maravillosas. Los abrazo, los quiero, gracias por ser parte. Nos vemos mañana, 1 de enero del 2026, en el episodio 4 de la serie Cerrando e Iniciando. Bye. Y esto fue Esperando la Señal, un podcast donde aprendemos semana a semana que a veces solo falta una señal para dar el primer paso. Nos vemos en un próximo episodio.